Thank you so much. It's really an honor to be here, and I want to thank Paolo for inviting me, and thank you, Sadat, for those wonderful, kind words. And we could not have planned this in a better order, so I think this is going to be a lot of fun. So when Paolo asked me to come to speak, he said, we have a lot about instructional leadership, but how do we measure it? And so I'm going to make the case today that our challenges for school leaders in implementing instructional leadership is actually a lack of what I'm going to refer to, and others in the field have referred to, as practical measures. So we have a lot of agreement in the field about what instructional leadership is. I'm not going to repeat everything Sadat said, so he just set up my talk perfectly. But we have a lot of unanimous agreement in the literature, but also definitely across the United States, that what principals need to do is become better instructional leadership. And we have hundreds, as Sadat said, hundreds and hundreds of studies, thousands of studies that measure instructional leadership in research. However, as those of us that care deeply about changing practice and improving schools, my question is, how do we change the concept of instructional leader, the research of instructional leader, to something that is practical for schools and systems to use? And this is this notion around practical measures. Medidas prácticas. Si se acuerdan de mi presentación hoy, quiero que recuerden que hay una manera de pensar en la medida práctica para que sea usada, que no da miedo. No juzgamos a las personas, no tratamos de echar a los profesores. Lo que queremos son líderes, en este caso, que entiendan lo que significa que están haciendo en instrucción de liderazgo y cómo pueden mejorar los comentarios y la retroalimentación. Por lo tanto, una de las razones en que no sabemos cómo se hace esto y por qué es tan difícil es porque los líderes no están recibiendo comentarios acerca de lo que están haciendo regularmente. Entonces, lo que yo digo es que la retroalimentación es un mecanismo para mejorar las escuelas, y a través de tener estándares claros en contexto acerca de lo que es un líder de instrucción, eso puede llevar a una enseñanza compartida, que eso va a llevar a una mejora. Creo que algunos me han escuchado hablar acerca de retroalimentación, así que no daré esa charla, la compartiré en otro momento, pero voy a enfocarme en lo que significa medir, lo que llamamos una medida práctica. Voy a describir lo que significa y lo que otros definen en el hecho de prácticas medidas, cómo el liderazgo de un director puede ser medido en la práctica. Y voy a mostrarles algunos ejemplos, cómo lo hacen algunos estados en los Estados Unidos, cómo miden el liderazgo de instrucción, y quisiera decirles, creo que es suficiente y a veces es suficiente para encaminar el liderazgo y la educación a futuro. Creo que tenemos mucho consenso de que si los instructores pudieran ser líderes, sería bueno. Y es momento de cuestionar eso. Y quizás debemos hablar de eso. El liderazgo pedagógico y qué significa una medida práctica. Cuando pensamos en medidas prácticas, nos preguntamos, ¿para quién? ¿Cómo una medida puede ayudar a un director? ¿Cómo puede ayudar a las escuelas y los sistemas? ¿Y qué resultados podemos esperar si de hecho tenemos
medidas robustas y confiables. Entonces, lo que decimos es que las medidas prácticas pueden guiar a la mejora y crean un mecanismo para generar retroalimentación. Ayudan a las carreras, como planear, de trabajar, hacer directores y hasta hacer hasta más allá. Y puede ayudar a las intervenciones e iniciativas que específicamente se centran en el individuo. Hablamos de medicamentos personalizados que los doctores y los hospitales están buscando una enfermedad para una persona que quizás puede ser basada en el ADN o en conversaciones con los pacientes. Entonces, cuando hablamos de medir a un director, si tuviéramos medidas, los directores y las medidas pueden ser a medida. Para los sistemas escolares, estas medidas ayudan a identificar qué tan efectivo es el director. Podríamos hablar de por qué eso sería útil. Ciertamente, tal vez para poner a los en escuelas que son más desafiantes, pero podríamos tener buena información de qué está utilizando, qué habilidades en su liderazgo instruccional o pedagógico. Y en la red hablamos también mucho de la importancia de generar redes. Hay iniciativas que se pueden crear así, también tener distintos enfoques sistemáticos sobre cómo utilizar la información, de qué es lo que están haciendo bien los líderes y qué necesitan para mejorar su desempeño. Y también lo que uno esperaría si directores de manera individual reciben buena retroalimentación. El sistema está usando buenos datos para ayudarlos a pensar de manera sistemática en su liderazgo. Si se usase así, estos podrían ser algunos de los efectos positivos. Esa es nuestra meta para las medidas prácticas. Entonces, las medidas prácticas proveen datos que se pueden utilizar, ayudan a priorizar, evalúan los cambios y predicen los resultados. También pueden apoyar con metas difíciles y son parte de las prácticas de todos los días. En otras palabras, el tener datos de las rutinas que se pueden seguir y hablar de cómo esto, puedo hablar de cómo esto se hace en Estados Unidos. De hecho, esto es un resumen de cómo se hace en Estados Unidos en las escuelas públicas de Boston. Tenemos varias medidas prácticas y allí ellos aprenden cómo ser exitosos con actividades que son de tipo de liderazgo pedagógico. Y estos son los resultados que se podrían encontrar. Esta es una teoría de acción en una escuela pública en Estados Unidos que se enfoca en los cambios para ayudar a entender el por qué los líderes están llevando a cabo el liderazgo pedagógico o no. Hay varias medidas que son importantes por la teoría de acción. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que mido? Si vamos a verlo para el liderazgo efectivo, ¿qué es lo que tengo que medir? Y nos dieron una lista muy larga de definiciones y prácticas y yo tal vez voy a alejarnos un poco más en términos del área de medidas. La noción de liderazgo instruccional también lo pudimos ver con colegas, lo pudieron ver también en la presentación de Sedat, y él desarrolló una escala en la que los profesores, los directores evaluaban la frecuencia en la que hacían estos puntos. Entonces, ¿con qué frecuencia se decían las metas de manera clara? Y la respuesta era nunca o a veces. Así que finalmente esto se puede ver como una encuesta. Y me parece que Pablo también lo mencionó. Varios colegas y yo quisimos
cambiar un poco el marco en el que se veía para centrarlo más en el aprendizaje, en los profesores aprendiendo, en los estudiantes aprendiendo, los pares aprendiendo, la comunidad aprendiendo. Un concepto que llamamos liderazgo centrado en el aprendizaje. Y es una escuela que está enfocada en enseñar, solo en enseñar. Sin embargo, lo que realmente nos preocupaba no era solamente qué es lo que los directores de escuela hacen y qué es lo que vamos a medir de manera práctica, que es más que lo que hizo el Dr. Hallinger, una lista simplemente de lo que hacen los directores. Definen metas claras, observan a los profesores, eso es lo que hacen. Pero lo que nosotros tratamos de considerar no es solo lo que hacen, sino que cómo lo hacen. En otras palabras, al enfocarnos demasiado o solamente en los dominios del liderazgo instruccional, deja detrás cómo se ve el liderazgo. El liderazgo requiere acciones y el no actuar a través del liderazgo. Entonces sabemos que no hay liderazgo si no tienes a quienes te sigan. Entonces, ¿cómo los líderes ayudan a crear oportunidades para que los profesores, pares y estudiantes los sigan? Así que podemos ver aquí, es distinto a cómo nace. Tenemos componentes clave de qué es lo que hacen y luego procesos claves, cómo lo hacen. Así que cambiamos de proceso a crear una cultura de aprendizaje. Para los profesores dice implementar, apoyar, tienes que defender la comunidad y tienes que monitorear. Nosotros estábamos buscando una forma en la que podíamos combinar lo que solemos escuchar de que hay una dimensión política. Y sí, existe esa dimensión política. Hay un ámbito de recursos, absolutamente. Así que no es uno o el otro, o solo ambos. Así que esta es una forma práctica de poder medir y muchos países han adoptado esta rúbrica. Ahora, estas son las definiciones de esos conceptos, los pueden encontrar en otras partes, no voy a pasar mucho tiempo en ello, pero es para entender el qué y el cómo. Ahora, algo en lo que pasamos mucho tiempo es en el desafío que también escuchamos decir Sedat, es el liderazgo instruccional, porque si tenemos al director, ¿se asume entonces que hace todo por sí solo o sola? No. Es que el director se asegura que estas acciones se lleven a cabo. Así que pueden ver qué tan efectivo es el director en asegurarse de que la escuela, y la escuela puede ser cualquiera en la escuela, simplemente tiene que ocurrir. Así que puede ser líderes entre los profesores, el vicedirector, puede ser una organización comunitaria. Así es como nosotros lidiamos con la noción de que el director recibe retroalimentación de la comunidad escolar, los profesores y otros, para poder encontrar los puntos de referencia y aprender cómo mejorar. Entonces aquí vemos un ejemplo de ello. Notarán que aquí vemos efectividad, no la frecuencia. Hay cosas que se pueden hacer con mucha frecuencia, pero tal vez no son efectivas. Y en Valdervet tenemos lo que es efectivo, tenemos normas, así que hay información más técnica, pero aquí estoy simplemente mostrando el dónde y por qué cambiamos algunas de las formas de pensar en las medidas originales. Otra cosa que hicimos y en la que pasamos mucho tiempo fue esta noción de una retroalimentación de 360 grados. En el mundo externo a la educación, las personas son evaluadas y reciben retroalimentación. Y la mayoría de eso decimos que es de 360 de los subordinados. Por ejemplo, en este caso sería de los profesores, luego de un supervisor. Ahora, teóricamente, ¿por qué es tan importante? Y
hemos escrito muchos papers alrededor de esto. Teóricamente es importante porque lo que ves es que si hay una disonancia entre cómo yo me autoevalúo y cómo los profesores me evalúan en mi liderazgo centrado en el aprendizaje, eso genera disonancia cognitiva. Eso es algo que es muy incómodo para la naturaleza humana y eso genera oportunidad para reflexionar con el mentor o el entrenador, porque yo no estoy viendo cómo otros me perciben a mí. Esto es muy teórico, está basado mucho en la teoría. Hemos hecho experimentos en los que los directores han recibido retroalimentación de sus profesores y luego les damos entrenadores y podemos ver cómo mejoran en su liderazgo pedagógico comparado a los directores que no reciben retroalimentación de otros. Lo que notarán aquí es que hay 3 formas en las que se presenta la retroalimentación de 360 grados. Una es cuando hay evaluaciones similares, así que ellos pueden sentir que su percepción de su liderazgo es de hecho similar a cómo los profesores los ven. Pero podemos ver muchos casos en los que el director se ven como muy efectivos a sí mismos y otros donde los profesores no ven su liderazgo siendo tan efectivo. Y esto es la base para una conversación. Hemos entrevistado a directores que han recibido evaluaciones superiores a lo que ellos pensaban. Y dicen, bueno, mis profesores no saben lo que está pasando, no entienden nada. De hecho, un director dijo, es que ellos no pueden ni siquiera liderar, incluso si quisiesen. Eso no lleva al cambio, eso solamente es ser defensivo. Entonces, cuando entran las mentorías, esas brechas pueden ser discutidas y luego se puede crear un plan a seguir. También, similar, hay otras opciones en el que se preocupan tal vez de ponerse una nota muy alta o a veces son demasiado críticos de sí mismos y los profesores los ven como más efectivos. Y eso también abre la oportunidad para ayudar. Y estas brechas son una herramienta de motivación a mejora en vez de simplemente poner metas de acciones para el liderazgo pedagógico. Así que quiero volver a lo que aprendimos de esa edad, que los directores puede que lo estén o no lo estén haciendo, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo los ayudamos? Y creo que estas medidas son clave. Tenemos la instrucción original de Val-Ed, que incluye procesos y dominios, pero también esta noción de los 360 grados y un enfoque muy comprometido a utilizar la retroalimentación. Y hace poco, para quedarse en este dominio, un colega en Vanderbilt lo que hizo fue una síntesis de las mejores evidencias de investigación que sigue simplemente la causalidad para ver el efecto que tiene el director en los logros de los estudiantes. Y en toda la investigación que vemos se ven las mismas prácticas en resumen, pero lo que falta tal vez en trabajo anterior es ver la equidad. Así que también tenemos comportamiento clave entre los líderes, esto es de 2021, y más de las habilidades de capital humano. Entonces, todos esos instrumentos son para poder medir. Para los profesores y supervisores y directores se ponen en línea y llenan unas fichas y se usan para evaluar los sistemas escolares y los directores. Otra manera de pensar en medidas, en medir, es lo que hacen los estados. Esto se hace en el estado de Tennessee. Hay miles de escuelas y allá los supervisores
deben llenar una ficha de observación donde miden del 1 al 5 a los líderes de instrucción, los líderes pedagógicos, y cada supervisor visita a los directores y lo ponen por escrito en un sistema en línea y deben tienen que anotar retroalimentación positiva y negativa, lo que hacen bien y deben continuar haciendo, y un objetivo donde ellos deben seguir trabajando. Por lo tanto, ellos deciden un objetivo para los directores. Hacen esto 2 veces al año. Pueden ver si hay mejora y pueden continuar haciéndolo el siguiente año y el siguiente año. Esta es una medida que funciona entre los supervisores y directores en todo el estado de Tennessee. Es parte de su rutina. No es algo que los directores deben hacer por ley, y ese es el mecanismo. Hasta ahora me he enfocado en la práctica del liderazgo. Sabemos que las medidas son más válidas y mejoras si incluyen más de una manera de medir. En nuestro contexto, en los Estados Unidos, incluimos varias medidas, varias pruebas. Les mostraré cómo ponemos el logro escolar y de los directores. Se llama la aproximación del 50-50. Lo que vemos aquí es que 50% de las medidas son por el logro del estudiante. Entonces decimos que los directores son responsables del resultado y los logros de la escuela. Pero ¿cómo se le comunica eso al director? ¿Cómo un director puede hacerse responsable de esto? Ustedes pueden decir, esto es imposible, y otros dirán que eso está equivocado. Pero estoy describiendo cómo se hace en Estados Unidos, algunos estados. En este caso, por ejemplo, un 50% en azul marino es la observación o cualquier otra medida en que se pueda evaluar, y el otro 50% es el valor agregado. Y se le agrega comentarios al director. También se puede ver que hay diferentes tipos de evaluaciones o de encuestas. Se incluye también en algunas el ambiente escolar. Entonces se incluyen otras cosas. El director puede tener diferentes temas en su evaluación. Otra manera de hacerlo es a través de una matriz. En vez de hablar de porcentajes, aquí hay una matriz y se le da un puntaje de 1 a 5 o de 1 a 4, dependiendo del estado, dependiendo de diferentes observaciones. Y luego hay un canasto de medidas hechas tomadas por el estudiante, por ejemplo, asistencia, notas. Y como pueden ver, hay una matriz ahí y el director puede tener una evaluación ejemplar si tienen un alto liderazgo pedagógico, aunque los resultados de la escuela sean baja. Esto es muy difícil porque para algunos supervisores es difícil entregar comentarios bien ajustados, porque a veces dicen, esto es maravilloso. Entonces, ¿cómo es que a los estudiantes les va mal? También hay otra manera de hacerlo. Si tienen un rubric con 5 cosas,
hay 5 componentes que mejoran. Entonces tenemos que medir. Ya. Entonces, en los Estados Unidos tenemos este tipo de medidas prácticas. Algunas se usan para evaluar y otras para entregar comentarios. Como por ejemplo comentarios. Algunas son pedidas por el Estado y en otros estados crean variaciones de modelos y los distritos pueden adaptar diferentes modelos. Casi todos ellos requieren diferentes tipos de medidas que incluyen los resultados de los estudiantes, alguna rúbrica o medidas directas o liderazgo centrado en el alumno. Usualmente los que dirigen tienen que buscar algunos artefactos y esto genera evaluaciones para los profesores. Y en algunos sistemas incluyen a los estudiantes y a los padres. Y tenemos distintas maneras en las que son agregados y se les presenta a los directores. Esto es todos los años, algunos estados tienen algunas variaciones, pero usualmente se hace todos los años. Las prácticas, las medidas prácticas se pueden ver en las escuelas, no suelen hacerse en las investigaciones. Hay diferentes maneras de ver estas prácticas, estas medidas. No solo se ocupan para medir. Si estamos preocupados de la voz del estudiante, de la voz del profesor, podemos trabajar juntos pensando en cuál es la manera de dar mejor retroalimentación. Y hemos hecho muchos pilotos para ver cómo se interpretan estas retroalimentaciones. Esto no ocurre solo en la oficina académica, sino que es algo colaborativo. Es por eso que lo llamamos medidas prácticas. Hasta ahora, Soledad y yo nos hemos enfocado exclusivamente en liderazgo pedagógico y se sugiere la investigación. Siempre la investigación mide el pasado. Podemos investigar lo que las personas están haciendo, pero una vez que se publica, por eso Soledad habló de 2021, 2022 y luego ocurrió la pandemia. Entonces los colegas trabajamos durante la pandemia para hablar de los líderes de distrito y estábamos haciendo una práctica acerca del camino de los líderes y siempre escuchábamos que ellos y nosotros como universitarios, académicos, tenemos que empezar a preparar a los líderes para una manera diferente de tener éxito, además de la típica instrucción, la típica pedagogía. Estamos pensando cuál será la futura pedagogía a lo largo del liderazgo de la escuela y necesitamos medidas prácticas para estos dominios y otros a medida que avanzamos. Rápidamente, como pueden ver a la izquierda, esto es lo que sabíamos acerca del liderazgo de instrucción. Y también tenemos liderazgo en tiempos de crisis. No es solo la pandemia. La pandemia fue un tiempo de incertidumbre, cambio. Todos los países tienen ahora eso. Inmigración, crisis económicas, falta de profesores. Los padres quieren algo diferente. El estudio de los estudiantes. Podríamos hacer una lista. Entonces, ¿cómo es que el contexto de la escuela cambia? Pero nosotros como campo nos quedamos con el liderazgo pedagógico. Vemos que hay profesores que trabajan de manera privada. ¿Quién va a observar esos profesores? En nuestro estudio dice que necesitamos un énfasis en diferentes habilidades. No voy a enfocarme mucho en esto, pero entrevistamos a 156 líderes pedagógicos
teníamos distritos pequeños. ¿Qué aprendimos? Lo que aprendimos fue que la gran idea es que hay 5 dominios o grupos prácticos que los líderes actuales nos están diciendo que no capturan en el marco de la educación centrada en el alumno y que les gustaría que pensáramos de manera creativa cómo podríamos aunarlo todo. Están diciendo tenemos una lista demasiado fija y angosta, por lo tanto, hay ciertas realidades que no se reflejan en la lista. Entonces, durante mi presentación nos dijo, no tenemos demasiado entrenamiento para el liderazgo pedagógico. Esto está basado en un trabajo de terreno, basado en lo que los superintendentes nos dicen. Pero también no es que todos están haciendo instrucción de liderazgo pedagógico, sino que quizás no tenemos el objetivo claro. Por lo tanto, rápidamente, porque me preocupa el tiempo y me gustaría dejar algún tiempo para preguntas y respuestas. Estos fueron los dominios de los nuevos grupos de liderazgo pedagógico. Me gusta de llamarlos así porque si no, me gustaría decir que se puede decir liderazgo pedagógico y algo más, otro apellido. Creo que este es el principio de la conversación. No sé si son estos 5, quizás en su país hay otros 5, pero creo que tenemos que preguntarnos si imaginamos lo que es la escuela actualmente, la diversidad y cómo se ofrece la escuela y cómo están aprendiendo nuestros niños y los diferentes idiomas. Nos preguntamos si nos falta algo. A nosotros en Estados Unidos creemos que esto nos falta. 1, los líderes deben establecer resiliencia en sus escuelas, en los estudiantes, en las comunidades y ellos mismos también. Y que tengan que aceptar los cambios y la adversidad. No voy a leer, pero tienen ahí algunas citas acerca de este tipo de pensamiento. Por ejemplo, los lanzan a una situación que nunca habían imaginado y se los lanza ahí y tenemos que seguir manteniendo todo como antes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay suficientes profesores? ¿O qué pasa cuando tenemos algunos desastres naturales por el que el cambio climático está produciendo unos enormes cambios? Los niños no pueden ir a la escuela. El segundo tema podría ser resolver problemas. Nuestros líderes pensaban que antes del COVID querían directores que querían seguir el currículum de los distritos habían adaptado. Y ahora quieren utilizar, el valor ha cambiado y ahora quieren buscar problemas que cambien otros contextos. No es cómo se hace, sino aprender a enfrentar problemas. Lo tercero es ir impulsando el bienestar. Antes del COVID yo pensaba, sí, hay que cuidarse uno, salud mental para los profesores, directores, pero realmente es interesante porque en el liderazgo instruccional no se ve absolutamente nada sobre el bienestar y la resiliencia. Así que me parece que es crear una cultura de cuidar a los estudiantes, a los profesores, a todos. En equidad, ya hemos hablado de equidad antes, esta era invisible. Era un tema invisible en muchos de los marcos que tenemos para trabajar y estudiar, pero no es suficiente. Y finalmente, conocimiento político. No se trata, no es una palabra sucia en el liderazgo. Yo de hecho voy en contra de ese punto de vista, porque si uno no puede saber de
cómo moverse políticamente para obtener lo que se necesita en la escuela. Por ejemplo, voluntarios, unirse a ONGs, todo eso son mecanismos de lo que significa el poder utilizar y obtener los recursos. Así que el saber cómo moverse políticamente y ser un comunicador, así nosotros lo hemos definido basado en lo que hemos escuchado cuando hemos estado en campo. Esta es una habilidad blanda, pero no es negativa. En conclusión, lo que a mí me encantaría como comunidad es que pensemos en cuál es una medida práctica de alta calidad que pueden utilizar los individuos en distintos sistemas escolares, estados, gobiernos, para lograr llegar a sus resultados esperados. Y cuando pensamos en medidas prácticas, sabemos que mucho de esto funciona, no es algo original. Necesitamos un sistema que funcione en varios contextos y el contexto importa. Es posible de llevarse a hacer, de que se use de manera amplia, sirve si nadie lo va a usar, es fácil de saber cuáles serán los resultados, no tiene sesgos, sigue propósitos de información, se puede medir el progreso con el tiempo, está relacionado con los resultados, es parte de un sistema de evaluación comprensivo y total para los profesores. Y cuando hablamos además de los líderes, que sean profesionales en su liderazgo, en sus escuelas, y creo que no se trata solamente de liderazgo pedagógico. Así que los dejo con esta llamada a la acción. ¿Cómo estudiamos y desarrollamos las medidas prácticas más allá del liderazgo instruccional? ¿Para qué sirven estas habilidades en el nuevo contexto de las escuelas y la educación? ¿Y cómo incorporamos estas mediciones para nuestras habilidades? Muchas gracias.